Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo un comentario, la sección 6 de los fundamentos del leninismo, la cuestión nacional, por Joseph Stalin. Ya he leído las secciones anteriores a esta y es recomendable que las escuches, pero no te voy a decir qué hacer. Empecemos con el texto. Sección 6. La cuestión nacional. Analizaré dos cuestiones fundamentales de este tema. 1. Planteamiento de la cuestión. 2. El movimiento de liberación de los pueblos oprimidos y la revolución proletaria. 1. Planteamiento de la cuestión. Durante los dos últimos decenios, la cuestión nacional ha sufrido una serie de cambios muy importantes. La cuestión nacional del periodo de la Segunda Internacional y la cuestión nacional del periodo del leninismo distan mucho de ser lo mismo. No solo se diferencian profundamente por su extensión, sino por su carácter interno. Antes, la cuestión nacional no se salía, por lo común, de un estrecho círculo de problemas relacionados principalmente con las nacionalidades cultas: irlandeses, húngaros, polacos, finlandeses, serbios y algunas otras nacionalidades europeas. Tal era el conjunto de pueblos sin plenitud de derechos por cuya suerte se interesaban los personajes de la Segunda Internacional. Los pueblos asiáticos y africanos, decenas y centenares de millones de personas, que sufren la opresión nacional en su forma más brutal y más cruel, quedaban, generalmente, fuera de su horizonte visual. No se decidían a poner en un mismo plano a los blancos y a los negros, a los pueblos cultos y a los incultos. Comentario, aquí hay comillas en cultos y incultos. Continuando. De 2 a 3 resoluciones vacuas y agridulces en las que se eludía cuidadosamente el problema de la liberación de las colonias. Era todo lo que podían vanagloriarse los personajes de la Segunda Internacional. Hoy, esa doblez y esas medidas tintas en la cuestión nacional deben considerarse suprimidas. El leninismo ha puesto al desnudo esta incongruencia escandalosa. Ha demolido la muralla entre los blancos y los negros, entre los europeos y los asiáticos, entre los esclavos cultos e incultos del imperialismo, y con ello ha vinculado la cuestión nacional al problema de las colonias. Con ello, la cuestión nacional ha dejado de ser una cuestión particular e interna de los estados para convertirse en una cuestión general e internacional, en la cuestión mundial de liberar del yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos de los países dependientes y de las colonias. Comentario. ¿Qué es la cuestión nacional? ¿De qué está hablando Stalin aquí? Es un tema que solía ser muy candente antes y hoy en día, sin duda, las cosas han cambiado. Entonces, no todo es uno a uno. Hay cosas que aún aplican. Pero la cuestión nacional es, antes vivían en cierto país, los países eran muy diferentes. Entonces, y las personas no tenían los mismos derechos. Digamos que vivías en la parte de Prusia del Segundo Imperio Alemán, pero eras un polaco. No tenías los mismos derechos. Y tú te considerabas, a pesar de estar dentro de Prusia, tú eras de la nación polaca. Entonces, es eso, tu identidad nacional cultural. Se dice nacional y ahora cuando nosotros escuchamos la nación, pensamos cosas diferentes. Nosotros en Latinoamérica es muy complicado hablar de esta identidad nacional porque nosotros decimos, no, pues el país, esa es la nación. Realmente somos mestizos y es un hervidero de culturas y nomás nos pusieron que hay muchas cosas no resueltas y en este tema no soy tan culto, tan informado como debería de serlo. Entonces, uno aprende, uno a uno. Pero eso es de lo que habla Stalin aquí. Y eso es de lo que habla, que al inicio los marxistas nada más veían
por los irlandeses, que no tenían los mismos derechos que los ingleses, los polacos, que no tenían los mismos derechos que los alemanes, los serbios, que no tenían los mismos derechos que los austrohúngaros, o los húngaros, que no tenían los mismos derechos que los austríacos. Y Stalin dice que eso es son unos hipócritas porque nada más piensan en los blancos, no piensan en las colonias. Pero bueno, sigamos con el texto. Antes, el principio de la autodeterminación de las naciones solía interpretarse desacertadamente, reduciéndolo, con frecuencia, al derecho de las naciones a la autonomía. Algunos líderes de la Segunda Internacional llegaron incluso a convertir el derecho a la autodeterminación en el derecho a la autonomía cultural, es decir, el derecho de las naciones oprimidas a tener sus propias instituciones culturales, dejando todo el poder político en manos de la nación dominante. Esta circunstancia hacía que la idea de la autodeterminación corriese el riesgo de transformarse de un arma para luchar contra las anexiones en un instrumento para justificarlas. Hoy, esta confusión debe considerarse suprimida. El leninismo ha ampliado el concepto de la autodeterminación, interpretándolo como el derecho de los pueblos oprimidos de los países dependientes y de las colonias, a la completa separación como el derecho de las naciones a existir como estados independientes. Con ello, se eliminó la posibilidad de justificar las anexiones mediante la interpretación del derecho a la autodeterminación como derecho a la autonomía. El principio mismo de autodeterminación, que en manos de los socialchauvinistas sirvió indudablemente durante la guerra imperialista de instrumento para engañar a las masas, convirtióse, de ese modo, en instrumento para desenmascarar todos y cada uno de los apetitos imperialistas y maquinaciones chauvinistas, en instrumento de educación política de las masas, en el espíritu del internacionalismo. Antes, la cuestión de las naciones oprimidas solía considerarse como una cuestión puramente jurídica. Los partidos de la Segunda Internacional se contentaban con la proclamación solemne de la igualdad de derechos de las naciones y con innumerables declaraciones sobre la igualdad de las naciones, encubriendo el hecho de que, en el imperialismo, en el que un grupo de naciones, la minoría, vive a expensas de la explotación de otro grupo de naciones. Comentario. Más de 100 años estas palabras y nada ha cambiado. Continuamos con el texto. La igualdad de las naciones es un escarnio para los pueblos oprimidos. Ahora, esta concepción jurídica burguesa de la cuestión nacional debe considerarse desenmascarada. El leninismo ha hecho descender la cuestión nacional desde las cumbres de las declaraciones altisonantes a la tierra, afirmando que las declaraciones sobre la igualdad de las naciones, si no son respaldadas por el apoyo directo de los partidos proletarios a la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, no son más que declaraciones hueras e hipócritas. Con ello, la cuestión de las naciones oprimidas se ha convertido en la cuestión de apoyar, de ayudar y de ayudar de un modo real y constante a las naciones oprimidas en su lucha contra el imperialismo por la verdadera igualdad de las naciones, por su existencia como estados independientes. Antes, la cuestión nacional se enfocaba de un modo reformista como una cuestión aislada, independiente, sin relación alguna con la cuestión general del poder del capital, del derrocamiento del imperialismo, de la revolución proletaria. Dábase tácitamente, por supuesto, que la victoria del proletariado de Europa era posible sin una alianza directa con el movimiento de liberación de las colonias, que la cuestión nacional y colonial podía resolverse a la chita callando, de por sí, al margen de la vía magna de la revolución proletaria.
sin una lucha revolucionaria contra el imperialismo. Ahora, este punto de vista antirrevolucionario debe considerarse desenmascarado. El leninismo demostró, y la guerra imperialista y la revolución en Rusia lo han corroborado, que el problema nacional solo puede resolverse en relación con la revolución proletaria y sobre la base de ella, que el camino del triunfo de la revolución en el occidente pasa a través de la alianza revolucionaria con el movimiento de liberación de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo. La cuestión nacional es una parte de la cuestión general de la revolución proletaria, una parte de la cuestión de la dictadura del proletariado. La cuestión se plantea así: ¿se han agotado ya las posibilidades revolucionarias que ofrece el movimiento revolucionario de liberación de los países oprimidos o no se han agotado? Y si no se han agotado, ¿hay esperanza de aprovechar estas posibilidades para la revolución proletaria, de convertir a los países dependientes y a las colonias de reserva de la burguesía imperialista en reserva del proletariado revolucionario, en aliado suyo? ¿Hay fundamento para ello? El leninismo da a esta pregunta una respuesta afirmativa. Es decir, reconoce que en el seno del movimiento de liberación nacional de los países oprimidos hay fuerzas revolucionarias y que es posible utilizar esas fuerzas para el derrocamiento del enemigo común, para el derrocamiento del imperialismo. La mecánica del desarrollo del imperialismo, la guerra imperialista y la revolución en Rusia confirman plenamente las conclusiones del leninismo a este respecto. De ahí la necesidad de que el proletariado de las naciones imperiales apoye decidida y enérgicamente el movimiento de liberación nacional de los pueblos oprimidos y dependientes. Esto no significa, por supuesto, que el proletariado deba apoyar todo movimiento nacional, siempre y en todas partes, en todos y cada uno de los casos concretos. De lo que se trata es de apoyar los movimientos nacionales encaminados a debilitar el imperialismo, a derrocarlo y no a reforzarlo y mantenerlo. Voy a leer eso de nuevo. De lo que se trata es de apoyar los movimientos nacionales encaminados a debilitar el imperialismo, a derrocarlo y no a reforzarlo y mantenerlo. Bien dicho, Stalin, bien dicho. Continuando. Hay casos en que los movimientos nacionales de determinados países oprimidos chocan con los intereses del desarrollo del movimiento proletario. Cae de su peso que en esos casos ni siquiera puede hablarse de apoyo. La cuestión de los derechos de las naciones no es una cuestión aislada, independiente, sino una parte de la cuestión general de la revolución proletaria, una parte supeditada al todo y que debe ser enfocada desde el punto de vista del todo. En los años 40 del siglo pasado, 1840, Marx defendía el movimiento nacional de los polacos y de los húngaros contra el movimiento nacional de los checos y de los sudeslavos. ¿Por qué? Porque los checos y los sudeslavos eran, por aquel entonces, pueblos reaccionarios, puestos avanzados de Rusia en Europa, puestos avanzados del absolutismo, mientras que los polacos y los húngaros eran pueblos revolucionarios que luchaban contra el absolutismo, porque apoyar el movimiento nacional de los checos y de los sudeslavos significaba entonces apoyar indirectamente al zarismo, el enemigo más peligroso del movimiento revolucionario de Europa. Aquí se abre cita. Las distintas reivindicaciones de la democracia, dice Lenin, incluyendo la de la autodeterminación, no son algo absoluto, sino una partícula de todo el movimiento democrático, hoy socialista mundial. Puede suceder que,
en un caso dado, una partícula se halla en contradicción con el todo, entonces hay que desecharla. Se cierra la cita. Así se plantea la cuestión de los distintos movimientos nacionales y del carácter posiblemente reaccionario de estos movimientos, siempre y cuando, naturalmente, que no se los enfoque desde un punto de vista formal, desde el punto de vista de los derechos abstractos, sino en un plano concreto, desde el punto de vista de los intereses del movimiento revolucionario. Otro tanto hay que decir del carácter revolucionario de los movimientos nacionales en general. El carácter indudablemente revolucionario de la inmensa mayoría de los movimientos nacionales es algo tan relativo y peculiar como lo es el carácter posiblemente reaccionario de algunos movimientos nacionales concretos. El carácter revolucionario del movimiento nacional en las condiciones de la opresión imperialista no presupone, forzosamente, ni mucho menos, la existencia de elementos proletarios en el movimiento, la existencia de un programa revolucionario o republicano del movimiento, la existencia en este de una base democrática. La lucha del emir en Afganistán por la independencia de su país es una lucha objetivamente revolucionaria, a pesar de las ideas monárquicas del emir y de sus partidarios, porque esa lucha debilita al imperialismo, lo descompone, lo socava. En cambio, la lucha de demócratas y socialistas, de revolucionarios y republicanos tan radicales como Kerensky y Tsereteli, Renaudel y Schneiderman, Chernov y Dan Henderson y Kleins durante la guerra imperialista era una lucha reaccionaria, porque el resultado que se obtuvo con ello fue pintar de color de rosa, fortalecer y dar la victoria al imperialismo. La lucha de los comerciantes y de los intelectuales burgueses egipcios por la independencia de Egipto es, por las mismas causas, una lucha reaccionaria, a pesar del origen proletario y del título proletario de los miembros de ese gobierno, a pesar de que son partidarios del socialismo. Y no hablo ya del movimiento nacional de otras colonias y países dependientes más grandes, como la India y China, cada uno de cuyos pasos por la senda de la liberación, aun cuando no se ajuste a los requisitos de la democracia formal, es un terrible mazazo asestado al imperialismo, es decir, un paso indiscutiblemente revolucionario. Lenin tiene razón cuando dice que el movimiento nacional de los países oprimidos no debe valorarse desde el punto de vista de la democracia formal, sino desde el punto de vista de los resultados prácticos dentro del balance general de la lucha contra el imperialismo, es decir, que debe enfocarse no aisladamente, sino en escala mundial. 2. El movimiento de liberación de los pueblos oprimidos y la revolución proletaria. Al resolver la cuestión nacional, el leninismo parte de los principios siguientes. A. El mundo está dividido en dos campos, el que integran un puñado de naciones civilizadas que poseen el capital financiero y explotan a la inmensa mayoría de la población del planeta, y el campo de los pueblos oprimidos y explotados de las colonias y de los países dependientes que forman esta mayoría. B. Las colonias y los países dependientes, oprimidos y explotados por el capital financiero, constituyen una formidable reserva y es el más importante manantial de fuerzas para el imperialismo. C. La lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos de las colonias y de los países dependientes contra el imperialismo es el único camino por el que dichos pueblos pueden emanciparse de la opresión y de la explotación. D. Las colonias y los países dependientes más importantes han iniciado ya el movimiento de liberación nacional, que tiene que conducir por fuerza a la crisis del capitalismo mundial. E.
los intereses del movimiento proletario en los países desarrollados y del movimiento de liberación nacional en las colonias exigen la unión de estas dos formas del movimiento revolucionario en un frente común contra el enemigo común, contra el imperialismo. F. La clase obrera en los países desarrollados no puede triunfar ni los pueblos oprimidos librarse del yugo del imperialismo sin la formación y consolidación de un frente revolucionario común. G. Este frente revolucionario común no puede formarse si el proletariado de las naciones opresoras no presta un apoyo directo y resuelto al movimiento de liberación de los pueblos oprimidos contra el imperialismo de su propia patria, pues el pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser libre. H. Este apoyo significa sostener, defender y llevar a la práctica la consigna del derecho de las naciones a la separación y a la existencia como estados independientes. Y, sin poner en práctica esta consigna, es imposible lograr la unificación y la colaboración de las naciones en una sola economía mundial, que constituye la base material para el triunfo del socialismo en el mundo entero. J. Esta unificación solo puede ser una unificación voluntaria, erigida sobre la base de la confianza mutua y de relaciones fraternales entre los pueblos. De aquí se derivan dos aspectos, dos tendencias en la cuestión nacional. La tendencia a liberarse políticamente de las cadenas del imperialismo y formar estados nacionales independientes, que ha surgido sobre la base de la opresión imperialista y de la explotación colonial, y la tendencia al acercamiento económico de las naciones, que ha surgido a consecuencia de la formación de un mercado y una economía mundiales. Aquí se abre una cita. El capitalismo en desarrollo, dice Lenin, conoce dos tendencias históricas en la cuestión nacional. Primera, el despertar de la vida nacional y de los movimientos nacionales, la lucha contra toda opresión nacional, la creación de estados nacionales. Segunda, el desarrollo y la multiplicación de vínculos de todo género entre las naciones, la destrucción de las barreras nacionales, la creación de la unidad internacional del capital, de la vida económica en general, de la política, de la ciencia, etc. Ambas tendencias son una ley mundial del capitalismo. La primera predomina en los comienzos de su desarrollo. La segunda caracteriza al capitalismo maduro, que marcha hacia su transformación en una sociedad socialista. Se cierra aquí la cita. Para el imperialismo, estas dos tendencias son contradicciones irreconciliables, porque el imperialismo no puede vivir sin explotar a las colonias y sin mantenerlas por la fuerza en el marco de un todo único, porque el imperialismo no puede aproximar a las naciones más que mediante anexiones y conquistas coloniales, sin las que, hablando en términos generales, es inconcebible. Para el comunismo, por el contrario, estas tendencias no son más que dos aspectos de un mismo problema. El problema de liberar del yugo del imperialismo a los pueblos oprimidos, porque el comunismo sabe que la unificación de los pueblos en una sola economía mundial solo es posible sobre la base de la confianza mutua y del libre consentimiento, y que, para llegar a la unión voluntaria de los pueblos, hay que pasar por la separación de las colonias del todo único imperialista y por su transformación en estados independientes. De aquí la necesidad de una lucha tenaz, incesante, resuelta, contra el chauvinismo imperialista de los socialistas de las naciones dominantes, Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América, Italia, Japón, etc., que no quieren combatir a sus gobiernos imperialistas ni apoyar la lucha de los pueblos oprimidos de sus colonias
por liberarse de la opresión, separarse y formar estados independientes. Sin esta lucha es inconcebible la educación de la clase obrera de las naciones dominantes en un espíritu de verdadero internacionalismo, en un espíritu de acercamiento a las masas trabajadoras de los países dependientes y de las colonias, en un espíritu de verdadera preparación de la revolución proletaria. La revolución no habría vencido en Rusia y Kolchak y Denkin no hubieran sido derrotados si el proletariado ruso no hubiese tenido de su parte la simpatía y el apoyo de los pueblos oprimidos del antiguo imperio ruso. Ahora bien, para ganarse la simpatía y el apoyo de estos pueblos, el proletariado ruso tuvo, ante todo, que romper las cadenas del imperialismo ruso y librarlos de la opresión nacional. De otra manera, hubiera sido imposible consolidar el poder soviético, implantar el verdadero internacionalismo y crear esa magnífica organización de colaboración de los pueblos que lleva el nombre de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que es el prototipo viviente de la futura edificación de los pueblos en una sola economía mundial. De aquí la necesidad de luchar contra el aislamiento nacional, contra la estrechez nacional, contra el particularismo de los socialistas de los países oprimidos que no quieren subir más arriba de su campanario nacional y no comprenden la relación existente entre el movimiento de liberación de su país y el movimiento proletario de los países dominantes. Sin esa lucha, es inconcebible defender la política independiente del proletariado de las naciones oprimidas y su solidaridad de clase con el proletariado de los países dominantes en la lucha por derrocar al enemigo común, en la lucha por derrocar al imperialismo. Sin esa lucha, el internacionalismo sería imposible. Tal es el camino para educar a las masas trabajadoras de las naciones dominantes y de las oprimidas en el espíritu del internacionalismo revolucionario. He aquí lo que dice Lenin de esa doble labor del comunismo para educar a los obreros en el espíritu del internacionalismo. Aquí se abre una cita. Esta educación puede ser concretamente igual en las grandes naciones, en las naciones opresoras, que en las pequeñas naciones oprimidas, en las naciones anexionistas, que en las naciones anexionadas. Evidentemente no. El camino hacia el objetivo común, la completa igualdad de derechos, el más estrecho acercamiento y la ulterior unión de todas las naciones sigue aquí. Evidentemente, distintas rutas concretas. Lo mismo que, por ejemplo, el camino conducente a un punto situado en el centro de esta página parte hacia la izquierda de una de sus márgenes y hacia la derecha de la margen opuesta. Si el socialdemócrata de una gran nación opresora anexionista, profesando, en general, la teoría de la fusión de las naciones, se olvida, aunque sea por un instante, de que su Nicolás II, su Guillermo, su Jorge, su Conquiaré, etcétera, etcétera, abogan también por la fusión con las naciones pequeñas, por medio de anexiones. Nicolás II aboga por la fusión con Galicia, Guillermo II por la fusión con Bélgica, etc. Ese socialdemócrata resultará ser, en teoría, un doctrinario ridículo y, en la práctica, un cómplice del imperialismo. El centro de gravedad de la educación internacionalista de los obreros de los países opresores tiene que estar necesariamente en la prédica y en la defensa de la libertad de separación de los países oprimidos. De otra manera, no hay internacionalismo. Tenemos el derecho y el deber de tratar de imperialista y de canalla a todo socialdemócrata de una nación opresora que no realice tal propaganda. Esta es una exigencia incondicional, aunque prácticamente
la separación no sea posible ni realizable antes del socialismo más que en el 1 por 1000 de los casos. Y, a la inversa, el socialdemócrata de una nación pequeña debe tomar como centro de gravedad de sus campañas de agitación la primera palabra de nuestra fórmula general: unión voluntaria de las naciones. Sin faltar a sus deberes de internacionalista, puede pronunciarse tanto a favor de la independencia política de su nación como a favor de su incorporación al Estado vecino, X, Y, Z, etc. Pero deberá luchar en todos los casos contra la mezquina estrechez nacional, contra el aislamiento nacional, contra el particularismo, porque se tenga en cuenta lo total y lo general, por la supeditación de los intereses de lo particular a los intereses de lo general. A gentes que no han penetrado en el problema les parece contradictorio que los socialdemócratas de las naciones opresoras exijan la libertad de separación y los socialdemócratas de las naciones oprimidas la libertad de unión. Pero, a poco que se reflexione, se ve que, partiendo de la situación dada, no hay ni puede haber otro camino hacia el internacionalismo y la fusión de las naciones. No hay ni puede haber otro camino que conduzca a este fin. Se cierra la cita. Y también es el fin del texto. Es el fin de la sección. La sección 6. La cuestión nacional. Aquí Stalin habla de cómo el leninismo ve a la cuestión nacional a diferencia de los movimientos socialistas que existieron anteriormente. Dice, marca una diferencia muy grande entre lo que son el leninismo y lo que son las actitudes de la Segunda Internacional, de los antiguos socialistas. Cómo el leninismo, los leninistas, apoyan totalmente lo que es el derecho de autodeterminación, el cómo apoyan la unión libre y voluntaria de los pueblos, de las naciones, de lo que son el grupo de gente. Naciones nuevamente es diferente aquí cuando se usa nación, cuando se usa a lo que sería nuestro entendimiento actual, pero es un grupo de gente que constituyen culturalmente, son un grupo de personas, independientemente del país que habiten. Es una nación. Entonces, Stalin dice de que se tiene que apoyar los movimientos de autodeterminación de las naciones dependientes, de las naciones oprimidas, siempre y cuando sean revolucionarios y no reaccionarios. Este es un punto muy difícil. Aquí todos los marxistas que han leído, todos están de acuerdo, ¿no? Sí, se tiene que apoyar. Si un movimiento es reaccionario o revolucionario, eso es donde inicia la discusión. Y es algo que yo no te puedo decir. Cada uno tiene que decidir eso por sí mismo. Pero dice que son las dos tendencias también, de que por un lado se tiende al nacionalismo, pero por otro lado uno debería de tender hacia una integración mundial, tanto económica como social. Y para el capitalismo esto es una contradicción muy grande que no puedes resolver. ¿Cómo integras a los diferentes pueblos del mundo si cada uno quiere resaltar su parte nacional? Y eso lleva a otras cosas. Pero para el comunismo no. Para el comunismo estos son dos aspectos de un mismo problema. Y el problema llega de liberar a las naciones del imperialismo, que son las naciones oprimidas. Y haciendo eso, teniendo a las naciones en condiciones iguales, la integración va a ser posible. En una base de confianza mutua, de consentimiento, es algo que explica ahí Stalin, de que tiene que haber una unión voluntaria a este tipo de cosas. Como latinoamericano,
y socialista. A mí se me ocurre la idea de que algún día podría haber una unión socialista de estados latinoamericanos, la URSAL, en donde siento que compartimos un mismo espíritu, una misma flama, y esa unión sería posible. Es algún día. Quizás nos toque verla. ¿Cómo lo verían eso? Entonces, camaradas, tenemos que hacer más. Tenemos que organizarnos. Tenemos que seguir educándonos. Si esto fue de tu agrado, dale un like, dale 5 estrellas, deja un comentario. Eso va a ayudar. Si te llama unirte a una comunidad socialista en línea, en español, que no es para organizarse, es nada más para pasarla bien. Tenemos una en Discord, se pone muy agradable. Con mucho gusto te extiendo la invitación. Nada más deja un comentario aquí y allá y alguien hablará contigo. De ahí en fuera, camaradas, tenemos que prepararnos. Sí se puede. Podemos hacer bien las cosas. Fuerza en la lucha.